Para encontrar tu luz tienes que sanar. Hola, bienvenidos a Platicando con Nicole. Y el día de hoy quiero que hablemos sobre cómo encontrar nuestra luz, ¿no? Cómo encontrar nuestra propia luz para comenzar a vivir una vida más en paz, una vida más tranquila, una vida que realmente nos guste, que nos haga sentir bien, pero sobre todo gustarnos a nosotros mismos, ¿no? Sentirnos muy bien con quien somos. Y esto de sentirnos muy bien con quien somos es posible porque a lo mejor en el presente podemos no sentirnos completamente a gusto con nosotros, incluso algunos de ustedes puedan sentir muchísimo odio por ustedes mismos, y comenzar a hacer las paces con su pasado, con su presente y con su futuro los puede ayudar a avanzar, a comenzar a dejar hábitos que no les están sirviendo, comenzar a integrar otros hábitos que les aporten y les hagan sentir bien con ustedes mismos y su vida en general, y la vida comience a pintarse de color, comiencen a conocer otras personas. Y para poder llegar a una vida que realmente nos guste y gustarnos a nosotros mismos, hay que comenzar en el camino de la sanación, ¿verdad? Hay que comenzar a sanar. Y esto de la sanación es un camino que puede ser muy amplio, ¿verdad? O es algo la sanación puede abarcar muchas cosas. No solo el ir a terapia, que es muy importante y completamente lo recomiendo, ¿no? Y aquí va de la mano el estar con una persona que te ayude a ponerle orden a la mente y que te ayude a identificar heridas emocionales, heridas de la infancia, del presente, a controlar la ansiedad del futuro y que la mente no se te vaya por otros lugares de mejor manera, ¿no? Porque a lo mejor nosotros podemos tener una idea de cómo sanar, por así decirlo, pero siempre va a ser mejor un profesional. Podemos tener una idea de cómo ponerle cierto orden a la mente, pero ir con un profesional de la salud mental nos puede ayudar mucho a que cuando estemos en ese camino la mente no se vaya por otros lados, ¿no? No confundamos conceptos o no confundamos heridas con cosas que a lo mejor no van, ¿no? Y también que puede ir mucho de la mano del trabajo de sombra, ¿no? Y la razón por la que es mejor, a mi parecer, ir con un psicólogo, con un terapeuta, a estar constantemente a hacer trabajo de sombra, es precisamente porque cuando estamos en una constante de hacer trabajo de sombra, a lo mejor es noche y día, o es todos los días una vez a lo mejor, pero todos los días, cuando estamos en constante encuentro con ella, a veces puede ser muy pesado. Hay personas que se sienten muy mal y hacen trabajo de sombra, hacen mucho trabajo de sombra y se sienten todavía peor con el tiempo, y es como entre peor se sienten, más trabajo de sombra hacen, pero porque están haciendo mucho trabajo de sombra se sienten todavía peor, ¿no? Y es como debemos ir por ciclos, ir por ciclos en los que vayamos poco a poco sanando, porque es un camino no es lineal, ¿no? Pero es por eso que hay que ir con un profesional para que nos ayude a tener esos respiros de, oye, es demasiado, mejor hay que concentrarnos ahora en esto, o hay que hacer lo otro. Mira, porque ¿qué pasó con fulanita? Y te lleva por otros rumbos, ¿verdad? O sea, es el profesional que realmente te sabe guiar y para que no te vayas por otros lugares. Por eso recalcaba la importancia del profesional de la mente, que al final de cuentas esto de la terapia también va mucho de la introspección, y es algo que deberíamos hacer prácticamente en nuestro día a día,
de cómo monitorear, por así decirlo, el diálogo interno nos ayuda muchísimo en ese trabajo interno, a ver qué pasa realmente con nosotros y sobre todo a conocernos a nosotros mismos, porque monitoreamos este diálogo interno y comenzamos a darnos cuenta de lo que realmente pensamos respecto a las redes sociales o respecto a ciertos familiares, a personas que tienen acciones dudosas en la sociedad, pero de las que no te pones a cuestionar de manera consciente, que hay algo que no te cuadra, pero cuando comienzas a monitorear el diálogo interno y comienzas también a ver cuáles son las emociones que surgen a raíz de como otras acciones u otras emociones, comienzas a conocerte más a ti mismo, ¿no? Y comienzas a poder cambiar ese diálogo interno, es decir, comienzas a cambiar creencias, comienzas a identificar miedos y te das cuenta que a lo mejor esa acción que hizo esa persona en la sociedad es algo que a ti te causa mucho conflicto porque es un tema del que sabes que no se debería hacer así. Entonces comienzas a informarte muy bien cómo debería ser la mejor manera y lo presentas ante el mundo y ayudas a toda una sociedad a que no siga cayendo en las mentiras de esa persona, ¿no? Y es porque te conociste a ti mismo, te diste cuenta de ese diálogo interno y a raíz de tus experiencias y el cómo lo sanaste o cómo lo superaste o cómo lo supiste identificar, comienzas a hablar para que la sociedad no caiga en lo mismo, ¿no? Otra manera, a lo mejor pudiéramos decir también que es la meditación, porque en la meditación nos volvemos muy conscientes de quiénes somos en verdad. Es una conexión muy profunda que tenemos con nuestro espíritu. Entonces, el conectar con nuestro espíritu nos ayuda a tener esa conexión con nosotros mismos que nos falta en el día a día, ¿no? Hay ocasiones, hay situaciones que van a ser muy estresantes y la única manera, por así decirlo, que no comencemos a reaccionar ante ciertas situaciones como lo hacíamos en el pasado va a ser la meditación, porque en la meditación comienzas a contemplar, te vuelves un contemplador, creo que esa no es la palabra, pero puedes contemplar en ocasiones sin ego, porque comienzas a dejar de escuchar al ego, ¿no? Que el ego es un distractor, nos distrae, queremos hacer esta práctica de paz y comienza a distraernos con preocupaciones o con cosas que ocurrieron en la secundaria o algo así, que ya para nada están como supuestamente en nuestro presente, pero incluso ese pensamiento de la secundaria que nos pudo haber llegado, que el ego nos arrojó, puede ser también un indicador de este diálogo interno, ¿no? Al monitorearlo, en el momento no reaccionas, sino que sabes que está ahí ese pensamiento que te molesta de vez en cuando y dices, ok, al ratito ya que termine la meditación lo identifico bien de dónde viene, pero ya te vuelves, o sea, contemplas ese pensamiento, no reaccionas, no le das el poder al ego, por así decirlo, de reaccionar, lo contemplas nada más y continúas con tu práctica. Y luego de la meditación comienzas a meditar ahora sobre este pensamiento, porque aún continúo aquí, que debo recordar de ese momento para no repetirlo, o porque en el momento me dolió mucho, pude haber hecho algo diferente, si se vuelve a repetir, ¿qué pudiera hacer ahora? ¿Por qué me causó tanto conflicto? ¿Por qué lo recuerdo ahora, hasta el día de hoy, no? Y a lo mejor hay una clave para poderte desarrollar en la actualidad. Y esto de la meditación y el aprender a no reaccionar nos ayuda mucho, porque siempre va a haber personas que quieran hacernos reaccionar ante cosas que incluso a nosotros nos brindan paz o que nos hacen sentir muy bien. Si quieres encontrar tu propósito y te vas por el camino de la sanación, precisamente va a haber personas que van a querer hacer que claudiques, y
no es porque realmente estas personas estén queriéndote hacer un mal, o decir que porque, ay, tú quieres sanar, eres completamente superior a esas personas. No, porque eso también va parte del ego, ¿no? Sino que estas personas, como pues sí viven con el ego, quieren mantener la zona de confort como sigue. Y a ver, algo aquí importante. El ego sí es un distractor, pero el ego, además de que nos da nuestra individualidad, funciona también para mantenernos en un lugar a salvo, ¿no? En un lugar seguro. El ego es el que te dice, oye, no te subas a ese último piso así y te pongas en la mera orillita porque te puedes caer. No, hazte para atrás, o no agarres ese fuego porque te va a quemar y te va a doler muchísimo, no lo agarres. Esa es parte también de la función del ego, ¿verdad? Protegernos. Pero cuando tenemos el ego así muy, 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 muy presente, se vuelve como no busques tu propósito de vida porque lo más seguro es que te va a ir súper mal. Te va a ir súper mal, vas a fracasar y no te va a funcionar. No vayas para aquel lado. Y un poquito las personas a nuestro alrededor pueden funcionar igual. Hablan desde el ego no trabajado, pero porque te tratan de proteger. Si tú quieres comenzar a sacar una tiendita de un producto que va a ayudar a muchas personas, y tus familiares van a estar como, no lo hagas porque a lo mejor no te va bien, mejor vete a ese trabajo seguro que sí te va a estar dando estabilidad cada mes, no empieces esto, no, mejor vete a ese trabajo seguro. Y si tú los escuchas, vas a ir a ese trabajo que sí te va a dar economía bien, te va a dar esa estabilidad económica, ¿no? Pero tú no vas a ser feliz y no te vas a sentir realmente orgulloso y no habrías ayudado a muchas personas. Y no es que estas personas no quieran que te vaya bien, es precisamente por eso, ¿no? Porque quieren que te vaya bien, pero no se dan cuenta que el abrir esa tiendita de ese producto específico es lo que realmente te va a ayudar a crecer, porque viven en su ego, viven más bien en su zona de confort, así lo voy a decir, viven en su zona de confort, que sí es una zona de confort, pero también se rige muchas veces por el miedo, ¿verdad? Es seguir en este miedo de no querer avanzar, porque es lo desconocido, y el ego siempre te va a proteger de lo desconocido. Es por eso que le tienes que enseñar a tu ego diferentes cosas para que se vaya transmutando y transformando. Te vas animando a pesar de que tienes un chorro de miedo. Y recordemos que el valiente no es el que hace las cosas sin miedo, sino el que se atreve a hacer las cosas a pesar del miedo. Entonces cada vez que vas superando esos miedos, el ego va diciendo como, entonces no iba a pasar nada. Bueno, ok, está bien, lo voy a recordar para la próxima, pues está bien. Y hay otra cosa que a lo mejor puede ser un poquito similar, y es como el ego de repente quiere decirte, pero si ahora sí sale mal, y tú le empiezas a decir, no, mira, va a salir bien, espérate. Va a querer como que saltar un poquito más, pero le vas a estar recordando que la última vez salió bien, y es como, ok, pues. Y después a lo mejor va a ocurrir algo más grande, se va a hacer algo más fuerte, y va a empezar el ego a decir, y si ahora sí ya fracasamos completamente porque esto es muy grande, no, y si en realidad no, mejor hay que retroceder un poquito, y te animas y ya te vas llenando a ti mismo de confianza, ¿no? Te vas llenando de valor propio, te vas llenando de amor propio, porque el salir de la zona de confort es un amor propio. El animarte a hacer las cosas es amor propio. Y esto va a la mano de la sanación, ¿no? De encontrar la luz en ti mismo. Encuentras tu valor y comienzas a sanar prácticamente todo tu pasado y tu presente. Comienzas a darte un valor para que tu vida se transforme, ¿verdad?
porque muchas veces nuestra vida no cambia, no se transforma porque no nos damos un valor, no nos damos ese amor propio necesario para avanzar hacia nuestras metas y cumplirlas, ¿verdad? Esto del no darnos un valor propio en muchas ocasiones no nos deja avanzar, pero tampoco no nos deja cambiar ciertos hábitos que precisamente no nos ayudan a tener esa vida ideal de la que hablábamos, ¿verdad? Nos mantienen en la zona de confort. Entonces, hay que cuidar lo que pensamos de nosotros mismos, pero también lo que hacemos con nosotros mismos, lo que hacemos con nuestro cuerpo, si lo ejercitamos bien o no, si la comida que estamos comiendo nos está dando más energía o nos está fatigando más, si nuestros hobbies realmente son hobbies que nos alimentan el alma o nos están distrayendo de esa conexión con nuestra alma, ¿no? Si pasamos horas y horas en TikTok o si estamos haciendo actividades que nos hacen sentir plenos, no que nos distraigan, ¿verdad? Si lo que alimentamos nuestro cuerpo, y esto de alimentar el cuerpo no solamente es comida, ¿verdad? Sino lo que consumimos en redes sociales, la música que escuchamos, las personas con las que convivimos, porque todo lo que las otras personas dicen también afecta a nuestro propio ser, a nuestra propia energía, ¿verdad? Si alguien está diciendo puras cosas así feas o puros chismes, nos vamos a sentir muy mal, y eso es alimento para nuestro cuerpo o para nosotros, porque cambia nuestro estado de ánimo. Si escuchamos música que a lo mejor diga muchas groserías o música con toques que nos hacen sentir incómodos, entonces nosotros pues ya no estamos cuidando de nosotros mismos, ¿no? Nos estamos poniendo en situaciones que nos hacen sentir mal y por mera voluntad propia. Entonces hay que cuidar todo lo que consumimos. Las series también, incluso que vemos, nos afectan de alguna manera u otra. Hay que cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra energía, lo que consumimos, las personas con las que convivimos, ¿no? Y yo sé que a lo mejor puede parecer esto mucho, pero ya lo decíamos hace rato, la sanación no es lineal. Va a haber muchas ocasiones en las que cuiden todo esto, una semana a lo mejor, pero la siguiente semana no va a ser nada de estos hábitos. A lo mejor la tercera semana vuelven y la cuarta se sienten en un hoyo bien profundo, ¿no? Pero así es la vida y de todo aprendemos. Entonces, esto de los hábitos, incluso las personas que se dedican mucho a hablar de los hábitos te dicen que un hábito se crea en 21 días. Y debe ser como un hábito a la vez, ¿no? Pero porque es esta parte de la constancia, es comenzar a ponerte a ti mismo en un concepto en el que eres capaz de hacer estos hábitos, te conviertes en esa persona que tiene todos esos hábitos. Y para cambiar tu vida, pues no va a ser de la noche a la mañana. Para integrar todos estos hábitos, no va a ser de la noche a la mañana. Para tener esa vida ideal que quieres, para sanar, para encontrar la luz en ti mismo, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces la paciencia juega un papel muy importante aquí, pero sobre todo el concepto y el valor propio que nos damos a nosotros mismos, ¿sale? Esto del concepto nos va a ayudar mucho para mantener todos estos hábitos, pero también para no dejarnos caer cuando no los estemos haciendo, para mantenernos firmes de que pues en ocasiones no va a ser posible hacer todo lo que tú quieras, porque hay cosas que tenemos que hacer, tenemos otras obligaciones de vez en cuando, no siempre va a ser todo como queramos, ¿no? Pero es por eso que hay que construir en nuestro día a día
todo lo que sea posible para llegar a esa vida en la que es la vida ideal con todos esos hábitos. A lo mejor nos toma 6 meses, 2 años, 5 años, pero mientras te mantengas en la marcha, mientras te empeñes cada día en encontrar la luz en ti mismo, va a ser posible y a lo mejor más rápido y pronto de lo que crees. ¿Sale? Es mantener la fe en ti mismo. Es mantener ese valor propio al que quieres llegar, aunque a lo mejor ahorita no sea ni una pizca de ese valor propio que quieres en un futuro tener, pero si ya tienes las ganas y tienes la visión de hacerlo, va a ser posible. Porque yo lo hice, yo estoy todos los días trabajando por mi valor propio, y si yo era una adolescente que se odiaba a sí misma, que odiaba a las demás personas, que no creía para nada en sí misma, que no era capaz de mantener buenas conversaciones, que no podía tener ese amor propio, que no podía hacer cosas que le ayudaran a alimentar su alma, que encontrara un problema con todo, y que ahora soy capaz de conectar con mi espíritu, de encontrar paz, de estar muy a gusto conmigo misma, de amarme infinitamente. Pues si yo lo pude hacer, claro que tú vas a poder hacerlo, ¿sale? Porque si una persona en la vida puede, tú también puedes, ¿sale? Y si yo pude, tú también vas a poder, ¿sale? Cree mucho en ti mismo y mantén siempre la mente en lo más importante.